Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de tener lugar aquí en París el Salón Maison Objet, Casa Objeto se podría traducir, uno de los más importantes salones mundiales del diseño para el hogar. El diseño argentino ha contado como embajadora en este salón con una empresa muy innovadora, Vaca Valiente, que confecciona objetos de diseño fabricados con el producto más representativo de Argentina, el cuero. Y precisamente para hablarnos de su presencia en este salón y de su trayectoria como empresario, el presidente de esta empresa, Vaca Valiente, Matías Fernández Murs, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias primero por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, antes que nada, que explique, Matías, que has nacido en Buenos Aires hace 36 años, si no me equivoco. 37 ya. 37, tiempo pasa. El tiempo pasa. Y que vas a estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, pero que muy pronto el diseño se va a imponer y vas a estudiar diseño. Cuéntanos qué te llevó al diseño. Quizás querías hacer algo más creativo que la ingeniería. Yo realmente desde muy chico tenía una gran pasión por los autos, por la industria automotriz, y tenía la vocación de ser diseñador de automóviles. Tenía ganas de tener mi propio estudio de diseño automotriz y hasta el delirio en algún momento de llegar a una escudería de Fórmula 1, si querés. Eso me llevó en los primeros pasos. Yo vengo de un entorno bastante tradicional donde el diseño en esa etapa no existía, no lo teníamos en el lenguaje común. Me llevó a entrar a la ingeniería y por la ingeniería mecánica. En algún momento me envisionaba en la Porsche, pero era por ese lado que le entraba al diseño. Y luego hice en Buenos Aires, ya cuando estaba en tercer o cuarto año de ingeniería mecánica, un curso de diseño automotriz con uno de quienes fue uno de mis primeros mentores, José Luis Denari, que llevó el diseño automotriz a Buenos Aires, y en el que empecé a relacionarme con este mundo del diseño industrial. A partir de esa experiencia, que fue un curso de casi 2 años, que terminó con un maqueteado de un proyecto que llegó a escala real, pasé a estudiar diseño industrial. Abandoné el estudio de la ingeniería y me pasé a diseño industrial. Dentro de esos estudios fue que conocí ya como primer profesor de diseño industrial a mi ex socio, que fue uno de mis primeros profesores en diseño. ¿Conoces Vaca Caliente gracias a él y a una pasantía en Vaca Valiente? Perdón, Vaca Valiente, correcto. Valiente. En realidad esto era un estudio de diseño anterior a Vaca Valiente. Vaca Valiente nace como fruto de este estudio anterior, que era realmente en el living de la casa. Y empezamos a trabajar con distintas ideas, una de las cuales era tomar una industria tan legendaria y reconocida de la Argentina como es la del cuero y ver qué oportunidad había para agregarle valor y visión desde la identidad del diseño, desde la visión y de la innovación. Ese es el origen real de Vaca Valiente. De hecho, el nombre de Vaca Valiente se explica de esta manera: Vaca, cuero, valiente, innovación. Innovación. El material que utilizáis precisamente es cuero reciclado. ¿Qué es el cuero reciclado? Exacto. El material que usamos es cuero reciclado o técnicamente cuero reconstituido, que es una materia prima que viene de reaprovechar todos los desperdicios de la cadena de valor del mundo del cuero, de la industria del cuero. Tanto de la etapa de curtido, cuando se hace el cuero, como etapas manufactureras. Todos sobrantes que van desde virutas hasta recortes más grandes, se muelen, se llevan a fibra y esa fibra se le agrega un agente ligante y ese luego se hace un proceso similar al de la laminación. Es más parecido a cómo se hace el papel, no es una laminación estrictamente hablando, pero para entenderlo se pasa de esta pasta acuosa a extraerle el agua y luego empezar a generar esta nueva superficie que viene en presentación industrial, tanto en rollos como en planchas, y se puede controlar tanto densidad como espesor. Imagino que las propiedades de ese cuero reciclado son las mismas o mejores quizás que las del cuero tradicional. Yo creo que no hablaría ni de mismas ni de mejores, hablaría de distintas. Es como comparar la madera aglomerada o el plywood, como se dice, el multilaminado, y otro tipo de madera. No hay ni mejor ni peor, cada una sirve para distintas cosas. Tienen propiedades mecánicas distintas, tienen propiedades y posibilidades que ofrecen para el diseño y para la generación de productos totalmente distintos. Imagino que además de darle
un sentido más económico, pues es más económico seguramente que el cuero tradicional. No necesariamente. De hecho, hay cueros tradicionales más económicos y hay cueros más Caros, ¿no? caros. Por supuesto, de esta misma materia prima que nosotros usamos, hay más económicas y más baratas. Nosotros no la elegimos por su valor, no la elegimos por su costo, sino por sus propiedades, lo que nos permitía hacer desde el punto de vista de producto y de diseño. Y sobre todo añade un valor ecológico. Tiene una dimensión sustentable muy interesante y tiene una dimensión de industrialización muy interesante. Vos tenés que imaginar que trabajar con el cuero es trabajar con una vaca con una forma totalmente irregular que ha tenido distintos tipos de historias en su momento, desde lastimaduras, desde cosas que hay que ser muy artesanal en su trabajo, mientras que este material, el cuero reconstituido, viene en una presentación totalmente industrial, predecible, sistematizable. Es mucho más fácil organizar la Es mucho producción. más fácil para la industrialización. El primer triunfo de Vaca Valiente fue un canguro que se convirtió en el primer producto argentino en ser publicado en el catálogo, nada más y nada menos, del MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Fue para vosotros un espaldarazo definitivo, ¿no? Sí, para nosotros el momento de lanzamiento en el MoMA de New York, en el Museum of Modern Art, fue uno de los momentos clave en nuestra historia. No llevábamos ni siquiera un año de vida de compañía y somos seleccionados como parte de una muestra de diseño argentino en la tienda del MoMA, que se llamaba Destination Buenos Aires. En esta muestra, 12 diseñadores argentinos viajaron con sus productos. Y en nuestro caso, uno de nuestros productos, el canguro, fue seleccionado como ícono de esta muestra y en el lanzamiento de esto se puso una gigantografía de 2 metros de altura en los 2 stores principales del MoMA que están en el Soho de Nueva York, enfrente del museo. Fue realmente un lanzamiento icónico. A partir de ahí muchísima prensa internacional, el New York Times, el Washington Post, prensa de la más grande, nos dio un nivel de difusión tremendo. Para que te des una idea de lo impactante que fue para nosotros, a los 2 días de apertura de esta muestra y por cómo vieron que fue la repercusión del público, el MoMA, que había precomprado unas 200 unidades, pone una orden de compra por 3.000, con solo 2 días de tránsito de gente en la tienda. Fue un momento para nosotros muy icónico en nuestro crecimiento. En el mismo momento que 2 distribuidores estaban presentando en ese momento en las ferias más importantes, Maison Objet era una en aquel momento, y New York Now, que en ese momento tenía otro nombre, era otro, y recibimos al cabo de 3 días pedidos por básicamente 5 o 6 veces lo que habíamos producido en todo el año anterior. Ese para mí fue un punto de quiebre muy grande en la empresa y en mi propia historia personal dentro de la compañía. Cuéntanos, ¿cómo llegas a ser presidente, director general de Vaca Valiente? La realidad es que desde el momento 1 yo arranqué como pasante, trabajando desde el equipo de diseño, y empezamos a crecer muy rápidamente y empecé a tomar muchas responsabilidades, tanto en el área administrativa. Yo venía del conocimiento matemático de la ingeniería, me puse a administrar y organizar parte de la administración, luego tomar roles en la producción, y fui creciendo muy de la mano con mi ex socio, hasta que empezamos a asociarnos y a codirigir la empresa. Al cabo de 3 años veníamos de un crecimiento bastante grande y empezamos a tener mucha divergencia de visión. Y empezamos un proceso de separación, que como toda separación no es fácil, pero bueno, fue un proceso de 2 años donde terminamos con la salida de este ex socio. Con la empresa un poco golpeada, pero decidí que era hora de volver a crecer, de apostar a los talentos y salí a buscar nuevos socios. Incorporé a mis primeros 2 socios hoy, Charlie y Pablo, para reforzar tanto la parte operativa como la parte comercial. Creo mucho en el trabajo en equipo. Dijimos, ellos venían de experiencias corporativas muy fuertes, de enorme capacidad. Pablo es mi hermano, a Charlie lo conozco hace muchísimos años, éramos amigos desde el colegio. Pero tengo enorme respeto por ellos profesionalmente y decidimos armar un gran equipo y salir a capturar esta oportunidad. En el cabo de los últimos 4 años y medio multiplicamos por más de 25 la empresa. No está nada mal. Cuéntanos, ¿con qué dificultades se encuentra un joven empresario argentino hoy en día? Yo creo que las primeras dificultades que encontramos es por la tipología de producto que hacemos nosotros, por ser un producto un poco más de nicho, sobre todo las líneas iniciales. A pesar de que estamos en un mundo que todos percibimos como muy globalizado,
Argentina y Latinoamérica están lejos del mundo. Es costoso, es difícil atravesar las barreras, romper no solo la barrera de la confianza que tienen a este tipo de empresas, sino realmente los costos logísticos y la operación en sí mismo de la exportación. El primer gran desafío fue entender cómo especializarnos en este proceso. En algún momento uno de los íconos, de los hitos clave fue cuando entendimos que en ese estadio más pequeño nuestro proveedor principal ya no era el cuero, sino era el concepto de la exportación. En la cadena de valor estaba pesando más en términos reales, en términos monetarios, el concepto exportación que el concepto cuero. Y ese fue un punto de quiebre muy grande en la compañía, donde entendimos que si queríamos jugar a este juego de vender internacionalmente, teníamos que especializarnos muchísimo más en el proceso de exportación que en el cuero en sí mismo. Y pusimos todo el foco de la empresa, toda la capacidad de diseño y de innovación al servicio del negocio. Decidimos que el diseño no iba solamente a los productos, sino que tenía que tener impacto en todo el negocio. De hecho, en cómo armamos la estrategia de distribución, los canales comerciales, el canal logístico, el modelo productivo. El modelo productivo es la resultante de entender que de estas dificultades, de arrancar desde Argentina con una empresa muy pequeña, con productos que van al mundo, necesitábamos entender cómo íbamos a generar nuestros valores diferenciales. Para eso tomamos una de las decisiones que hoy nos da muchísima identidad, que es la de la monomaterialidad. Si vos ves nuestra empresa, trabajamos con una sola materia prima. Eso, por un lado, por supuesto, nos da muchísima identidad en términos de producto, pero por otro lado nos permitió especializarnos y volvernos muy competitivos y diferenciales, no solo en el producto, sino en la capacidad de generar productos a precios competitivos, donde controlamos todas las variables productivas. Imagino que salones como Maison Objet son muy importantes para vosotros. Para nosotros son importantísimos. Maison Objet es una de las ferias más importantes en la industria en la que nosotros trabajamos, así como hemos participado este año en otros como Ser Ambiente en Frankfurt o New York Now Accent on Design en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿tenéis problemas de copia ilegal, de piratería de esos productos que son relativamente fáciles de fabricar? Sí, de alguna manera parte de este concepto sobre el que nosotros nos fundamos, que fue la simpleza productiva como estrategia de la diferenciación y de la competitividad, hace que los productos sean copiables, por supuesto. Como todos hemos pasado la etapa en volvernos, en preocuparnos mucho respecto a cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a resguardar la propiedad intelectual, la realidad es que es un tema muy complejo. Y muy difícil, sobre todo en empresas de escala pequeña, con gran difusión a nivel internacional, porque vos tenés que entender que hay dificultades en los modelos de registración internacional, en lo que son design patents. Hoy estamos trabajando más con lo que es el derecho de autor, que por el convenio de Berna tiene más cobertura internacional. Pero de todas maneras hay que entender que la complejidad radica en que la copia, primero hay que detectarla, ya no es fácil. Segundo, si tuviera todas las armas legales, hay que decidir ir al mercado destino o donde está teniendo origen la copia, contratar a un abogado, entender las leyes, empezar a perseguir a quien está copiando, para tener todavía el riesgo de que si yo logro ganar una batalla legal, exista el riesgo de cobrar, porque muchas veces estas empresas quiebran. Con lo cual lo que hemos entendido es que parte de nuestra estrategia más grande de protección es la innovación continua, es apostar a la marca, es apostar a cómo construimos la red comercial. Hoy, por suerte, el mundo está evolucionando muchísimo en su manera de consumo y está valorando distinto los objetos, está valorando distintas las marcas. Ya no quieren comprar cualquier cosa, la gente está siendo más cuidadosa en lo que consume, le gusta saber más la historia atrás de lo que consume y se está valorando muchísimo más el consumo responsable, que tiene historias genuinas atrás, de sustentabilidad. Por ejemplo, nosotros estamos muy fuertes sobre la historia de sustentabilidad. Somos empresa B, Sistemas B. Es una de las certificaciones más importantes a nivel mundial de empresas de sustentabilidad de triple impacto, que es la sustentabilidad basada no solo en la dimensión ambiental, pero también en la económica y la social. Cuéntanos, Matías, ¿cuántas personas trabajan en Vaca Valiente? En este momento somos 55 personas ya en Vaca Valiente. En aumento, imagino, ¿no? En aumento continuo. La verdad que es lindo ver cómo seguimos incorporando gente.
Nos enorgullece mucho la conformación de equipos de trabajo, la conformación de lo que realmente creemos es el capital más grande de una compañía, que es la gente. La gente es lo que permite que nosotros sigamos innovando, creciendo, permitiéndonos multidisciplinarmente seguir reinventándonos todo el tiempo. En fin, muchísimas gracias, Matías, por haber estado aquí con nosotros. Si quieres volver a escuchar y a ver esta emisión, lo puedes hacer en las redes sociales, porque hoy la radio se puede ver en YouTube y en nuestra página oficial RFI en español. Y sobre todo permíteme dar las gracias a Rodolphe Marcon, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Y enviar también un saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en América Latina a través de Canal U de Montevideo. Jordi, muchísimas gracias y también agradecer a la Embajada Argentina que nos hizo la presentación y nos permitió estar en este momento. Pero muchísimas gracias por la invitación. Ahí queda dicho. Mucha suerte. Gracias.